personas que actuaron por fuera de sus funciones de forma violenta. Pero el Estado como tal no asume que puede ser un actor violento desde el punto de vista jurídico. Y eso es muy coherente con la entrada del derecho constitucional que dice: el Estado no es un actor de violencia, el Estado es un actor de fuerza. Y además utilizan otra expresión: el Estado es un actor de coerción. Ni siquiera utilizan la expresión fuerza, de coerción. Y le agregan el adjetivo de coerción legítima. ¿Bien? Esa, digamos, sería la entrada dominante del derecho constitucional y del derecho público. Pero desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de los trabajos de la Escuela de Frankfurt, se asume que el Estado se puede considerar una organización de violencia como tal. ¿Cuáles serían entonces los argumentos que permitirán sustentar que el Estado es una organización de violencia más no de fuerza? Dos argumentos. Desde el punto de vista del marxismo, el Estado es una organización de violencia porque al estar la sociedad dividida en clases que están en pugna, finalmente el Estado encarna los intereses de una clase respecto al resto de la sociedad y por tanto el Estado de una otra manera sería un actor de violencia de clase. Creo que esa parte, esa retórica la vimos por estos días a propósito de ciertas discusiones que ustedes ven en la esfera pública. Ese sería el argumento marxista. Pero por su parte, el argumento de la Escuela de Frankfurt nos diría que los Estados, al romper los límites jurídicos que dicen legitimar su fuerza y al hacerlo de manera recurrente, dejan de ser organizaciones de fuerza y se convierten en organizaciones de violencia. Y entonces la pregunta que surge es en los siguientes casos: ¿qué pasa cuando un policía mata a personas afroamericanas de los Estados Unidos? El nivel de impunidad, inclusive desde el punto de vista administrativo, tiende a ser muy bajo. Leía que en Brasil, la policía en el último año asesinó a más de 5.000 personas y el nivel de responsabilidad del Estado en relación con esos asesinatos ha sido muy bajo. De hecho, la pregunta que uno se haría desde el punto de vista de la Escuela de Frankfurt es: ¿ustedes conocen a un actor de violencia en el interior de la sociedad que sea capaz de matar más de 5.000 personas o 5.000 personas en un territorio en un año? Ese único actor, hoy por hoy, es el Estado, que tiene la capacidad de fuerza y organización armada para hacerlo. En últimas, como conclusiones, y nuevamente les agradezco su atención y son más que bienvenidas sus preguntas o discusiones si ustedes lo consideran. Creo que el concepto del monopolio legítimo de la violencia es un concepto fundamental para entender el Estado moderno y el derecho moderno. Considero que ese concepto ha sido entendido de una forma superficial y limitada, asociándolo a la idea de el Estado es el único que detenta las armas y o el uso de la violencia en un territorio. Sostuve a través de 3 argumentos que en los ámbitos territorializados de los estados modernos se admite hasta cierto punto que hay legítima defensa, por tanto, violencia legalizada al interior de la sociedad. 2, violencias legitimadas socialmente. Y 3, ámbitos de agresividad, inclusive en el deporte. Eso no permite hablar de una monopolización de la violencia entendida superficial. 3, planteé que el monopolio legítimo de la violencia puede entenderse más claramente como la pretensión jurídica de las instituciones del Estado de regular 3 cosas: quién detenta ciertas armas, quién accede a otras armas y qué ocurre cuando se puede abusar de la fuerza física o armada de una persona respecto de otros. Ese sería el concepto que propongo. Y a su vez sostuve que el monopolio legítimo de la violencia es una pretensión que siempre ha sido inacabada y que hoy por hoy parece más difícil si tenemos en cuenta que se puede imprimir armas, hay un nivel de automatización de cierto tipo de armas y adicionalmente hay un ámbito donde el negocio global de los mercenarios ha venido creciendo de una manera importante. Reitero que les agradezco su presencia nuevamente. Por favor, es de pronto la tontería y demás. Sin embargo, la pregunta es: ¿será que un Estado sí pretende el monopolio absoluto de la violencia? O sea, me explico. La fuerza es parte de la vida y la violencia muchas veces también depende de la impresión que otra persona tenga de la acción o de lo otro. Eliminar la violencia como tal, como acción subjetiva, sería lo mismo que intentar eliminar el miedo que una persona podría sentir por caminar en la noche, o el amor, o lo que sea. No, en el entendido penal, y solo por esa situación,
lo que se quiere es proteger bienes jurídicos, en Colombia por lo menos en este momento. Desde esa perspectiva, yo lo que quiero monopolizar es la forma como por medio, a través de la violencia, yo puedo afectar el bien jurídico del otro, de una manera ilegítima. No la violencia como tal, tan es así que no solo el rugby, que deporte de caballero, sino también tenemos el taekwondo, las artes marciales, el boxeo, el fútbol fluminense, bueno, yo no sé, un deporte que es igual de camino que el rugby. Pero a lo que quiero llegar es si es realmente la pretensión del Estado monopolizar la fuerza y la violencia, o es realmente, como todo el derecho, la pretensión del Estado controlar las relaciones sociales y determinar en qué límite la violencia se tiene que empezar a controlar por el Estado y qué límite quedan los particulares. Tres respuestas rápidamente. Una, yo creo que evidentemente la monopolización por parte del Estado no es algo que podamos enunciar de esa manera. Me explico. ¿El Estado qué son? Son seres humanos vinculados a una organización abstracta que llamamos Estado. ¿Sí? El Estado en realidad es una idea. Entonces, con eso en mente, segunda parte de la respuesta. ¿Qué es lo que usted puede visualizar hoy? Y yo lo traté de ejemplificar. Había cosas que en el pasado no considerábamos como violentas y hoy consideramos como violentas y perseguibles por el Estado. Le pongo una de las últimas discusiones que se ha abierto en Europa Occidental. Cualquier relación interpersonal de carácter sexual entre hombre y mujer, o inclusive de personas del mismo sexo, algunos están discutiendo, debe estar tan consentida que antes debe estar formalizada por escrito. Inclusive si es casual, para que se considere que es legítima. Entonces, ojo, ¿a dónde quiero llegar? Usted me introduce un tema fundamental, perdón. Usted me introduce un tema fundamental. Subjetivamente yo puedo considerar que hay cosas de nosotros que son agresivas. Y si yo no las expreso, pues quedan en mi fuero interno, ¿no? Pero es que inclusive con la neurociencia, que nos permite hoy, por ejemplo, mirar cómo nos comportamos en relación con determinadas creencias nuestras a través de esto, o a través de chips implantados en nuestro cuerpo, eso que usted plantea se puede determinar. Entonces, no, el punto es, ¿hasta dónde llegaremos? No lo sé. El punto crítico es, las sociedades contemporáneas consideran que lo violento es ilegítimo, y al ser ilegítimo debe ser enfrentado por el Estado. Lo que ocurre es que desconocen que el Estado es una organización también de violencia, que puede abusar de su propia violencia. Eso es parte de lo que creo que es el juego de fondo que está detrás de la idea del derecho moderno, etc. Profesor. Una pregunta, una reflexión y una pregunta. Por favor. Cuando uno lee a Calibas, ciertos Calibas, y los conflictos. Sí, me parece toda la lógica, además, que creo que es además un texto realmente de una gran calidad, la lógica de la violencia de las guerras civiles. Plantea, además, muy cercano a algo de este ejercicio y su disertación. Dice, esa violencia que se ejerce en los territorios, inclusive uno de los casos, como usted nombró muy acertadamente, África, pero también como el caso Colombia, lo refiere en alguna de las partes. Entonces uno dice, y la misma cita de Duncan que usted hace, o la referencia al profesor Gustavo, al profesor de los Andes, cuando la violencia se ejerce en un territorio local, que es el planteamiento, y durante todo un tiempo se ejerce en ese territorio, plantea dos elementos. Dice, perfecto, uno, que es muy cercano a Nino y muy cercano a Aren en ese momento, se desarrolla una intimidad y una proximidad entre quien es víctima y victimario. Y esa proximidad y esa intimidad va justificando, por ejemplo, formas de violencia política territorial que son aceptadas. Entonces, se resuelven territorialmente. No hay monopolio del Estado, ese ejercicio político se encarga en el territorio local de ejercer una forma de violencia que además es reconocida, independiente de la violencia propia que podría ejercer el Estado en un momento determinado. Cuando uno ve ese panorama y podría pensar
o el trabajo de Duncan sobre Estado y dentro de Estados, o lo que hizo el doctor César Rodríguez alrededor del mismo ejercicio, la pregunta es, en su lectura y en su trabajo, ¿podría uno llegar a pensar, o cómo vislumbra, discúlpenme la pregunta, reformulo, un escenario en un país como este, donde todo ese tipo de lógica de violencia se ejerció local y territorialmente, si el Estado pretendiera en un momento determinado, al hacerse y visibilizarse en el orden nacional, ejercer una forma legítima de la violencia? Eso como una pregunta. Y luego otro es simplemente apoyar lo que usted dice, que cada vez más, y ese estudio en neurofisiología y uno lo ve, las intimidades, además ya está demostrado, a mayor intimidad, mayor posibilidad de violencia. Y en los escenarios es claro. O sea, esa intimidad que supone todos unos efectos idílicos de amor, etcétera, no es cierto. Uno lo ve, exacto, usted lo ve en cualquier. Si usted es externo a este grupo y hay intervenciones de quien no lo conoce, es menor el sentirse usted agredido. Pero si usted hace una intervención en un grupo donde hay cierto grado de proximidad, ya hay discrepancias, o usted, las formas de asociar eso a que usted violentó al otro son mayores, las expresiones son de ese orden. O sea, un ejercicio tan simple como entre nosotros, así es, lo que me dijo, lo que me dijo, y usted se siente agredido, y eso que es un ámbito académico supuestamente. Entonces, a mayor proximidad eso, si fuera un auditorio donde usted es ajeno a quien está exponiendo, usted neutraliza al que está allá, pero si es más cercano es eso. Por eso el mayor número de asesinatos se da entre personas que tienen mayor intimidad. O sea, el problema de la intimidad es un tema muy complejo de entender para las formas de violencia que se desatan en ese sentido. No he reflexionado frente a su pregunta, tres respuestas muy concretas. Históricamente los estados han reconocido, y como parte de su proceso de construcción, que en los territorios han existido actores de violencia. En el pasado se llamaban caballeros, se llamaban órdenes caballerescas, se llamaban mafias, se siguen llamando mafias. ¿Qué han hecho los estados históricamente? No significa que esto deba hacerse así, pero ¿qué han hecho históricamente? Los han enfrentado militarmente y los han superado. Dos, han asumido que esos ámbitos de violencia son incontrolables, lo que pasa en Brasil y Colombia. O tres, los cooptan como parte de la violencia estatal. Las órdenes de caballeros fueron convertidas progresivamente en policía y ejército en Europa Occidental. Aquí mismo en Colombia, estructuras armadas paraestatales e ilegales fueron convertidas en partes de ciertos apartes del Federal Estado. En México otro tanto. Entonces, esto digamos es, el Estado se construye desde territorios locales que se van agrupando en la idea de un centro, pero a través de luchas de poder por los recursos, entre otro tipo de cosas. Por tanto, la idea de que el Estado se construyó desde arriba, controlando un territorio que estaba deshabitado, es una idea muy simplista de la construcción del Estado. Todo territorio tenía relaciones de poder y relaciones de fuerza, de una u otra manera. Y en algunos casos fueron superadas, derrotadas, cooptadas o asumidas como existentes. A mí me sorprendió, y permítanme dar un ejemplo, el ámbito, si usted va a Nueva York, en Nueva York hay un ámbito de cohesión en relación con ciertas zonas, o inclusive acceso a ciertos bares, que es estrictamente privado y respetado por las autoridades locales. Respetado por las autoridades locales. Se asume que es así, no se mete, y la población de cierta manera también lo acepta. Es un nivel de cohesión manejable hasta cierto punto. Entonces, sería como mi respuesta si entendí bien su pregunta. Sí. Profesor, por favor. Sobre la violencia simbólica, que hablaba en el caso de la cadena de WhatsApp, que aparece un arma muy poderosa hoy en día que son las noticias falsas, transmitidas con algoritmos que ya están llevando, pues aquí en Colombia ha habido varios asesinatos. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar el WhatsApp fue emitido, creo que fue un taxista que manda la primera cadena y logró convocar 150 personas muy rápido en Ciudad Bolívar para que asesinaran a esta persona que había sido detenido por otro concepto. Pero por ejemplo, uno mira las elecciones presidenciales en Estados Unidos con el hackeo de 130 millones de usuarios desde Rusia,
a los cuales le hicieron el matoneo completo a Hillary Clinton para desprestigiarla completamente, logrando inclusive voltear todas las encuestas de Donald Trump, pasarlo de un porcentaje y llevarlo a ser elegido. La ubicación que estoy viendo es que ya el Estado, frente a esta violencia simbólica, pierde la capacidad de controlar en ese grado la gente, porque es la esfera privada dimensionada a millones de usuarios quienes están controlando ese tipo de información, causando fuerte daño. Entonces la pregunta es esa: ¿qué reto, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablamos de inteligencias artificiales, cuando hablamos de mentiras para hacer matoneo, desprestigio, no estamos hablando de uso de armas físicas, sino de otro tipo de violencia que sobrepasa la capacidad estatal? ¿Qué retos visualizamos frente a ese escenario? Digamos, el concepto de violencia clásicamente se entendió como la agresión física en contra de la voluntad de alguien. Esa fue, digamos, la noción clásica de violencia. Pero si usted mira, el concepto de violencia se amplió. Hoy hay una agresión psicológica, hoy hay violencia psicológica. El concepto de violencia simbólica tiene otra connotación que por ahora los estados no han criminalizado, por fortuna, para bien o para mal. Pero tenemos que decir que hoy hay una violencia psicológica inmaterial que se ha criminalizado. Estoy de acuerdo con usted en que hoy a través de las redes sociales se pueden dar determinado tipo de dinámica de violencia inmaterial que es cada vez más difícil de controlar por los estados, inclusive por los Estados Unidos de América. Lo que sí eventualmente se puede controlar sus efectos, ¿no? Si hubo un muerto, el Estado tratará de criminalizar qué pasó con ese muerto, bajo ciertas circunstancias. Pero creo que ese es uno de los retos y no lo había pensado, y agradezco mucho por su idea, porque me da un poquito a reflexionar adicionalmente frente a este punto. Gracias. Profesor. Sí, un apunte chiquito y siguiendo un poco con la línea tuya. Yo sí creo que el Estado necesita de la violencia, por supuesto, porque si no, entonces ¿en qué gasta la plata? El Estado necesita de la violencia. Ya me sopa la cosa. Pero me parece que hay, en esa afirmación que ha generado tanto aplauso, ¿Cuál de todas? La primera. El Estado sí necesita de la violencia, pero digamos el Estado moderno, ¿no? A mí me parece, y me gusta más hablar ya del fin del Estado para hablar de otras cosas, pero si estoy diciendo que el Estado necesita la violencia, entonces me parece que hay dos autores que soportan la brutalidad que estoy diciendo, ¿no? El mismo Paduray, me parece que es un autor muy interesante, y pues doña Ana Arendt, ¿no? Paduray, que es el tema y estaría por el otro lado Ana Arendt, ¿no? Entonces me parece que Anita, que yo le estimo tanto, cuando habla de la violencia política, es la propuesta de que es la violencia, el Estado en los 1000%, es el Estado moderno, ese necesita controlar a estos salvajes que se quieren matar. Y pues es importante que hayan salvajes que se quieran matar, porque si no, ¿cómo sustentamos el Estado? Pero el Estado moderno. En ese sentido, pues la propuesta de la violencia política, entonces Ana Arendt dice, claro, pues a estos salvajes hay que controlarlos, entonces pues es el Estado-nación, el Estado moderno que debe controlarlos. Y así justificamos, y como usted lo está proponiendo, que estos salvajes tengan ciertas violencias que es necesario controlar. Esa es una propuesta, ¿no? En esa línea también yo diría, pues estaba Paduray hablando también de todo el ejercicio de la violencia del Estado sobre estos hombres salvajes indomables, además violentos, y no solamente en términos de feminismo, porque pues las chicas sabemos que nosotros también tenemos nuestras violencias. Y los nosotros tenemos una violencia que es mucho más poderosa que la violencia. Pero sigamos. Se emocionaron las chicas porque saben que es cierto. Entonces, yo diría como, hay dos como esas dos tendencias que yo ubico con los autores, ¿no? A Paduray y a Ana Arendt hablando de esa violencia y estos salvajes que tienen que controlar el Estado, este Estado moderno. Pero por otro lado me gusta más bien, me gusta como ese Freud, y
donde dicen el malestar de la cultura, pues hay que matar es al padre, y ahí empezó el asunto. Pero ese Freud también que dice, de todas maneras, todos tenemos nuestro tánatos, y el tánatos está ahí, y es el deseo de muerte, es el deseo de destruir al otro, y eso está ahí. Y pensaría yo tal vez, y entonces ahí la pregunta es, en ese esquema freudiano donde usted tiene su tánatos dueño, ya ve cómo lo controlamos por aquí, y en el caso colombiano, me parece que es un laboratorio que la sociología todavía nos debe mucho, que la sociología no ha hecho la tarea completa en este laboratorio que se llama Colombia, los países de mayor violencia en el mundo, y bueno, etcétera, etcétera, donde pues, aquí la idea es como matarnos más rápido. Entonces, están como esas cositas, me parece a mí, que complejizan más qué es lo que el Estado, yo incluso soy un poco más arriesgada, un poco más violenta. Brusca, los señores, pero yo creo que, bueno, que no les guste, eso era peor de todo, pero yo no sé si ya nos toque, empezar a pensar cuáles son esas violencias, y aquí no nos gusta mucho, que hay que empezar a tolerar para poder empezar a desarmar un Estado que necesita de los violentos salvajes, y ahí cabemos todos. O sea, ¿cuál es esa tolerancia de las violencias? Bueno, soy creyente de los tánatos, de ese tánato, para poder convivir, porque el asunto es, si ya estamos en los extremos hipermodernos de la sensibilidad, en donde todo empieza a ser violencia, entonces el Estado, que es el Estado postmoderno, no debe estar metido en todo, y empezamos a reducirlo, y el derecho penal, que también hay que acabarlo porque está metido en todo. ¿Cómo empezamos a sostener unas sociedades, comillas, un poco más tolerantes? Y aquí puede haber una contradicción, ¿no? Estoy enloqueciendo, pero si esta señora está diciendo eso, entonces está diciendo que hay que empezar a tolerar violencias. ¿Cómo es? Sí, eso es puede ser por una presencia familiar. Yo sé que el tiempo está corriendo, pero su intervención es fundamental. Como creo que ya el tiempo se vino, los que si quieren alguien un intercambio, hablar personalmente, pues para efectos de no afectar, ya creo que muchos quieren salir. Pero frente a su pregunta o comentario, profesora, totalmente, perdón, creo que usted en sus palabras ha recogido una discusión que es la siguiente: el Estado moderno se funda en la desconfianza en el ser humano. Y esta desconfianza en el ser humano está tanto en San Agustín, como en Santo Tomás, como en Maquiavelo, como en Hobbes, como en el mismo Kant, que habla de la insociable sociabilidad, y está el mismo Marx, que le echa la culpa al capitalismo y que seamos egoístas y que busquemos encuentros unos al otro. Y está en Freud. Freud forma parte de lo que se conoce como la antropología negativa del ser humano, ¿sí? Los seres humanos, al ser insocialmente sociables, necesitan, según el discurso dominante de la teoría política, una estructura de coerción que le ponga límites. Hannah Arendt, de una u otra manera, plantea que tenemos que superar eso a partir de estructuras comunicativas, pero es con Habermas parte de su apuesta, y creo que es a donde debemos dirigirnos, que eso es difícil, complicado, pero creo que es hacia donde debemos dirigirnos. Ahora, discutiré un poquito una parte de lo que usted planteó cuando debe entender que antes del Estado moderno, digamos, las violencias no tenían la connotación que le hemos dado con el Estado moderno. Lo discuto en el siguiente, de mi pronto entendí mal, pero solamente quisiera tocar lo siguiente. Creo que las organizaciones políticas premodernas, llamémoslas estados o no, imperio, república, ciudades-estado o no, usaron la violencia como uno de los recursos centrales para generar un orden social, ¿sí? Lo que no pretendieron fue monopolizar la violencia. Es decir, no pretendieron criminalizar toda conducta bajo una lógica de un delito, no pretendieron encarcelar masivamente a personas con el fin de mantener unos órdenes fundados en unos bienes jurídicos. Lo hicieron de otra manera. El Estado moderno, al ser un aparato armado tan importante, y ahí rescato una cosa de lo que usted dijo, si aceptamos que el Estado es una organización de violencia, tenemos que asumir que es una organización de violencia que puede abusar de su violencia.
que por tanto tiene que tener límites para que evite ese abuso de la violencia. Por ejemplo, el contractualismo en su versión simplista no asume eso. El contractualismo, al plantear que el Estado es el producto de un contrato social y de cierta manera la representación de un pueblo-nación que le antecedió, casi que termina por homologar población con Estado. De hecho, yo me he encontrado con personas, inclusive en nivel de doctorado, que me dicen que el Estado somos todos. El Estado no somos todos. El Estado es una organización abstracta que se coloca por encima de la sociedad. Por eso es que hablamos de lo público y de lo privado. Pero entonces, solamente quería un poquito como apuntillar estas cosillas, pero creo que en el fondo estamos de acuerdo. No sé si ya tienen que irse, no sé, como yo tengo que comenzar.